importante. Hablemos de lo importante. Porque se cumplen 34 años del vil asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz. Y hay muchas cosas interesantes que poder analizar en torno a su figura. Les recomendamos un discurso que viene increíble. Yo no lo había visto nunca, lo encontré realmente extraordinario, de Juan de Dios Vidal Correa, el rector en ese tiempo de la Universidad Católica, que en plena Alameda, en el frontis de la universidad, cuando se estaban haciendo también parte de los actos solemnes, ¿cierto?, de las exequias de Jaime Guzmán, se manda un discurso de menos de 10 minutos que es realmente extraordinario, está en YouTube, para que lo busquen, realmente notable, y también nos compartió de la mañana José Ignacio Palma la última columna publicada por Jaime Guzmán el 31 de marzo de 1991, cuando hablaba justamente a propósito de la figura de Cristo y de la esperanza, porque también estaba en el contexto de me imagino yo, no sé, la Cuaresma o Semana Santa. Claro, no sé cuándo habrá sido la Cuaresma o la Semana Santa, pero era por ahí, digamos. Era Domingo de Resurrección. Era Domingo de Resurrección. Nada más ni nada menos. Imagínate, o sea, fue asesinado el día lunes de Pascua, de Resurrección. Vamos a conversar de este y otros temas también, de un documental que hizo Ideas Republicanas, Acción Republicana, para que nos cuente un poquitito también José Ignacio Palma. Efectivamente, bueno, venía con varias recomendaciones. Una de esas es que se pasen por el canal de Acción Republicana. Acabamos de publicar un documental llamado ¿Por qué mataron a Jaime Guzmán? Y ese ¿por qué mataron a Jaime Guzmán? No se reduce solo a la explicación de su voto en contra de la reforma constitucional para indultar a terroristas, que es lo que se estaba votando en ese momento y que finalmente se aprobó, sino que ese por qué se explica mucho también por su historia de vida, por lo trascendente que fue para la historia de nuestro país, por la fundación del Movimiento de la Universidad Católica, por su participación en la redacción de la Constitución de 1980, que contra viento y marea ha logrado resistir todos los embates que han habido contra ella, digamos. Y porque fundamentalmente Jaime Guzmán era de esos políticos que se dan bastante poco. Algunos dicen un político intelectual. Yo le agregaría también un político con una faceta espiritual realmente impresionante. Una recomendación que viene un poco de cerca. Yo hoy día publico una columna en el libro que se llama Jaime Guzmán y la Semana Santa, donde parto diciendo ese dato que poca gente conoce, que es que murió un día después del Domingo de Resurrección, y que usualmente en los años 80 y hasta el año que falleció, el día antes de que falleció, él solía dedicarle esa época de su columna, ya sea en el Mercurio, la segunda, la tercera, a escribir algo significativo. Escribió columnas como por ejemplo El sentido del dolor, sobre Pilatos y la verdad, varias reflexiones en donde él daba a entrever que para él estar en política efectivamente implicaba cargar una cruz, que es cargar la cruz de defender la verdad, incluso aunque esa verdad sea impopular, incluso, como en el caso que le ocurrió a él, incluso aunque esa verdad te pueda llegar a poner en riesgo tu vida. Y yo creo que Jaime Guzmán, sus enemigos percibieron la trascendencia que tenía una figura de ese talante para el presente de Chile en ese minuto, y por tanto consideraron que la única manera de detenerlo era lamentablemente asesinarlo. Lo que ellos no saben en el fondo es que lejos de aplacarlo, lo único que han hecho es que más y más generaciones se sigan sintiendo inspiradas, no solamente por sus ideas, sino que por su testimonio de vida, por su testimonio de fe, su testimonio político, e incluso personas como nosotros, jóvenes que no tuvimos la oportunidad de conocerlo, de seguir leyéndolo, escuchándolo y sentirnos inspirados y decir, ¿sabes qué? Esa es la manera de acercarse a hacer política. Esa es la manera de llevar adelante la fe, la verdad, al de hacer apostolado en política, digamos, no porque uno quiera andar mezclando necesariamente las cuestiones que son propias de la religión en la política, pero indudablemente son cuestiones que se topan, ¿cierto? Los valores, la moral, la trascendencia, están en la base de nuestra sociedad, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Yo creo que Jaime Guzmán se lo tenía muy claro, y por eso en el documental nosotros mostramos además la influencia que tuvieron personas como Osvaldo Lira, Jaime Izaguirre, Jorge Alessandri en su formación. O sea, si yo perdón, y con esto termino, si yo tuviese que recomendarle algo a las personas jóvenes que nos escuchan respecto a la vida de Jaime Guzmán, es fórmense con los mejores maestros que tengan a la mano, busquen a los mejores maestros. Eso es lo que hizo al final que Jaime Guzmán hubiese podido ser un político como cualquier otro, a que fuera el político del talante que fue. Muy interesante esta reflexión, y también cómo uno lo ve a la luz de la situación actual, porque no olvidemos que no son pocos los políticos que han renegado un poco de la figura de Guzmán también.
de lo que significa el gremialismo y de lo que significan las ideas, ¿cierto?, que se defendían en esa época y bueno, evidentemente uno nunca puede decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si Guzmán todavía estaría vivo? ¿Qué hubiera pasado con los distintos sectores políticos? Es historia ficción, pero es impresionante lo que tú dices, cómo a pesar de los años, ya van a ser casi 35 años, se cumple con 34 años de su asesinato, y sigue siendo una figura relevantísima, no solamente por instituciones, diría yo, como la Constitución, sino que también, porque veía también un video, no sé si lo vieron ustedes también, pero un video de Guzmán hablando con Don Francisco. Así es, a propósito de la Constitución. No sé si eran en Sábado Gigante o en estos programas de entrevista que hacía también Don Francisco, hablando de la Constitución. Noche de Gigante se llama. Noche de Gigante. Y cómo en 2 minutos explicaba lo importante de la Constitución de manera súper sencilla y clara, para que los padres puedan elegir la educación de sus hijos, para que haya libertad del trabajo, para que... y cómo te explicaba las cosas tan fundamentales en un programa absoluto. Y uno decía, bueno, qué increíble cómo había también esa claridad para poder comunicar. También había videos de A esta hora se improvisa, también donde habían discusiones interesantísimas, digamos, en blanco y negro, y cómo contrasta, digamos, con el nivel y la calidad de la política de lo que tenemos hoy día. Pachar Petir, ¿cómo lo ves tú? Bueno, primero yo creo que es importante partir por señalar que todo lo que podamos decir aquí es poco en relación a la gran obra y legado, obviamente, de Jaime Guzmán, pero a la luz de lo que estamos pasando como país, a mí me gustaría humildemente, digamos, destacar 3 cositas. La primera tiene que ver con la vigencia de la violencia y las armas como método de acción política. En el fondo, Jaime Guzmán fue asesinado de manera violenta por un grupo terrorista, y hoy sabemos que distintos grupos terroristas subsisten en nuestro país. Hay partidos como el Partido Comunista que defiende arsenales ilegales, por ejemplo, el que encontraron en Villa Francia, o que utilizó recientemente la violencia como método de acción política para hacerse del poder en el 2019, ¿cierto? Bueno, la violencia como método de acción política y las armas es una cuestión plenamente vigente, tan vigente como en esa época. Segundo, yo creo que es súper relevante también recordar que para generar los cambios, yo creo que eso es uno de los aprendizajes o conclusiones que uno puede derivar del trabajo de Jaime Guzmán. Para generar los cambios se requiere generar, en el fondo, transmitir ideas, convencer, batalla cultural en lenguaje de hoy día, ¿cierto? Y una de las cuestiones más importantes que a mi juicio promovió Jaime Guzmán fue el departamento poblacional de la UDI, en donde se incorporaban en las poblaciones, identificaban a los dirigentes sociales, los formaban para luego ir a disputar cargos de elección popular, formar a otros, ¿verdad? Y eso fue muy, muy, muy relevante. Ahí designó a Pablo Longueira, encargado del departamento poblacional, también a Luis Cordero en su momento, que eran 2 personas de ingresos medios en Chile, vinculados a la política y a las ideas de derecha que fueron fundamentales para generar un cambio cultural. Eso antes que la política famosa de los acuerdos que conocemos hoy día. Entonces, primero ideas, transmitir esas ideas, y el resultado son los cambios. Entonces los cambios son por la promoción de las ideas y no por los acuerdos. Yo creo que eso también es una cuestión importante que quisiera destacar. Y lo último que también me parece súper relevante es la relevancia del recuerdo. ¿En qué sentido? En que en nuestro sector olvidamos muy rápido a los mártires, a los mártires que han entregado su vida por amor a Chile, que han servido a la patria. Y aquí tenemos obviamente a Jaime Guzmán, pero tenemos a cuántos otros carabineros que han muerto en servicio. A Simón Llévenes también, un mártir de la época. Y otros tantos, las familias de las víctimas de terrorismo en la provincia de Arauco y la región de la Araucanía. Entonces, ojo, aquí es un llamado a nosotros. Es importante el recuerdo para poder, en el fondo, construir y que nuestras distintas fuerzas políticas conserven el alma y entiendan las consecuencias que se producen cuando nuestras ideas del Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley, entre otras, digamos, la libertad, dejan de ser las ideas predominantes de la sociedad. Y eso es muy relevante y esto se debe conmemorar. Por tanto, me parece súper importante y positivo que estemos conversando hoy día de esto. Don Tomás Bengolea. Fíjate que nos están escribiendo harto los auditores, pero a veces cuando uno me pregunta, bueno, ¿y por qué tienes un programa de radio? ¿No? ¿Para qué haces un programa de radio? ¿O cuál es la gracia del programa de radio? Fechas como la de hoy día son las que permiten darle sentido a un programa como este, ¿no? En algún minuto vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar del Ministerio de Seguridad, vamos a hablar de contingencia, vamos a hablar de que están revisando la reformalización de Katy Barriga, las medidas cautelares de Monsalve, la chimuchina, ¿no?
Pero si hay algo que vale la pena es dedicarle las conversaciones a personajes tan relevantes como Jaime Guzmán, a referentes tan importantes para todos los que somos partidarios de una sociedad integralmente libre, las ideas de la dignidad humana. Dedicarle el capítulo a Guzmán es tremendamente importante. Muchos se sienten incómodos con Jaime Guzmán, ¿no? Hubo dirigentes de su partido en su minuto que renegaron de ser sucesores de Jaime Guzmán, que estaban dispuestos incluso a cambiar la declaración de principios de sus partidos con tal de alejarse de Jaime Guzmán. Hay otros que han pretendido también manipular a Jaime Guzmán, algunos que han criticado, interpretando, a mi juicio, de manera bastante antojadiza el pensamiento de Jaime Guzmán, no solo en las izquierdas, sino también en el mundo de la centroderecha. El debate sobre el legado político y buena parte de las ideas y principios de Jaime Guzmán ha sido un debate del mundo de los centros de estudio de la derecha en los últimos años, con bastante fuerza, ¿no? En torno a la subsidiariedad, en torno a la conversación de Jaime Guzmán con la economía libre o con lo que algunos llaman el liberalismo. Entonces, es bien interesante dedicarle un capítulo a eso. A mí me parece que en Guzmán uno puede identificar 4 cosas que son al menos notables. Primero, está esta frase tan típica que varios repiten mal, ¿no? Pero que da Jaime Guzmán en su discurso los 20 años de la fundación del movimiento gremial, cuando dice, oye, nos detestan porque nos temen, y nos temen porque nos saben irreductible. Y ahí está la razón de la muerte de Jaime Guzmán. O sea, Jaime Guzmán lo asesinan porque pasó a ser irreductible. Y era irreductible por su fe, porque entendía que lo que estaba haciendo era una forma de aportar un granito de arena en los marcos de una profunda fe, de una dimensión espiritual de Jaime Guzmán que era absolutamente impresionante. Lo mostraba bien el documental ayer de Acción Republicana, pero Jaime Guzmán era un tipo que tuvo la suerte además de tener una capilla en la casa de sus abuelos, bisabuelos donde vivía. Fue acólito desde muy chico y siempre entendió la política como un espacio para hacer apostolado cristiano, ¿no? Siempre entendió la política como una actividad de las más relevantes e incidentes para la construcción del bien común, que se trataba de las personas. Y pasó a ser absolutamente irreductible. Jaime Guzmán pasó a ser lo más odiado por la izquierda. Fíjense ustedes siempre en a quién ataca la izquierda en el debate público. La izquierda siempre centra sus dardos en aquellos liderazgos políticos que defienden con más claridad sus convicciones, que no tiemblan ante el ataque de la izquierda. Guzmán hacía su vida sabiendo, sobre todo en los últimos años, de que podía ser fruto de un asesinato. Y estuvo dispuesto a decirle a los senadores de la UDI: no, señores, ustedes no van a dar el discurso de la bancada por el no frente al proyecto de indulto del presidente Elwin. Voy a ser yo, porque ustedes tienen familia. Jaime Guzmán, persona cercana en un libro que tiene la Fundación sobre testimonios de servicio público, algunos plantean que Jaime Guzmán pensaba retirarse después del Senado e irse al seminario. Eso creo que lo dice Lucho Cordero, sin ir más lejos. Entonces, la irreductibilidad de Guzmán nace de su fe. Yo creo que eso es absolutamente fundamental. Quien busca entender a Jaime Guzmán y su actividad política al margen de su dimensión espiritual, de su fe, es imposible que entienda a Jaime. Lo segundo, cómo Guzmán era consciente de la necesidad de que en política hubiesen proyectos colectivos. Cuando uno mira la lista de fundadores del movimiento gremial, los primeros candidatos del movimiento gremial, ahí en la década de los 60 en la Universidad Católica, son figuras de primer nivel. Yo que tuve la suerte de estudiar en la Facultad de Derecho de la Católica, a la que tanto tiempo le dedicó Jaime Guzmán, cuando uno ve a Juan José Ugarte, a Raúl Lecaro, comentábamos antes del programa, a Javier Leturia, o sea, auténticos portentos intelectuales, personas íntegras con convicciones claras que fueron capaces de hacer un proyecto colectivo duradero en el tiempo. Uno puede tener críticas más, críticas menos al movimiento gremial en lo concreto, pero el pensamiento guzmaniano sigue plenamente vigente. De hecho, hoy día lo reivindica no solo la UDI, a veces, sino también el movimiento republicano. O sea, ha generado incluso más movimientos de lo que él esperaba, ¿no? Entonces, la necesidad de hacer política en proyectos colectivos. Jaime tenía una cuestión notable, que en mi tercer punto, tenía muy presente la necesidad de tener proyectos populares. Lo decía bien La Paz a propósito de la creación de los departamentos poblacionales, de la pega que hizo con Lucho Cordero, con Pablo Longueira en su minuto, con la campaña de Jaime Guzmán, ¿no? Chile necesita un gran senador, y cuando uno ve las imágenes de la campaña de Jaime Guzmán, eran cientos de personas reunidas en torno a Guzmán, personas de sectores populares. Y Jaime tenía tan presente la necesidad de hacer un proyecto popular, pero no populista, ¿no? Porque Jaime nunca cayó
en el cliché, como decía ayer Gonzalo Rojas, la segunda de la moderación, ¿no? Al revés, cuando a él le preguntan en una charla que da, no sé si en la Fundación o en la UDI, y le preguntan si eres de derecha o de centro derecha, un video típico que siempre circula, y dice, bueno, si es que la clasificación de izquierda, centro y derecha tuviese algún contenido real, si valiese para algo, yo me ubico en la derecha, con ideas bien claras, sin ninguna media tinta. Lo estoy parafraseando casi literal. Y hoy día cuando tantos hablan de la necesidad de la moderación, cuando tantos buscan esconder ideas para ganar unos votos, Guzmán tenía claro que no. Que uno tenía el deber de salir a transmitir sus ideas al mundo popular sin caer en populismo, ni mucho menos en la moderación o en la supuesta neutralidad. Guzmán fue un panelista estable de Radio Agricultura. Dicho sea de paso, lo comentábamos ayer con José Ignacio Palma. Y entendía también la importancia de las comunicaciones. Jaime era un habitual columnista en el Mercurio, en la segunda, en la segunda, en Esta Hora Se Improvisa, en Radio Agricultura, fue dirigente gremial, fue dirigente universitario, es decir, comprendía también el tremendo papel que tenía la sociedad civil. Fundó una revista. O sea, recién en el año 82, 83, 84, decide armar un partido político. Pero toda su pega previa es desde la sociedad civil, parte en el gobierno militar también, y en las comunicaciones. Entonces, ahí hay una cuestión muy notable de Jaime Guzmán, ¿no? Y yo me quedo con lo que dice José Ignacio. Nosotros, las personas que nos están escuchando, tenemos la suerte todavía de conocer a personas que conocieron de primera mano a Jaime Guzmán. Quizás nuestros nietos que se quieran dedicar a la política o al mundo de la vida no van a tener esa suerte. No va a quedar nadie vivo que haya estado con Jaime Guzmán. Yo tuve la suerte de tener clases en la universidad con al menos 3 profesores que fueron ayudantes de Jaime Guzmán y amigos de Jaime, dicho ese paso. Y las conversaciones con ellos siempre son extraordinarias. Siempre son extraordinarias. Sí. Porque uno puede leer, uno puede ver documentales, pero la verdad es que el tomarse una copa de vino con personas como Carlos Frontaura, como Marco Antonio González, como Arturo Fermanduá, son los auténticos espacios en que te transmiten la profundidad y el impacto que tuvo Jaime Guzmán en sus vidas. Yo diría que todas estas personas que menciono, a quienes menciono sin permiso, por supuesto, no tomaron una decisión libre en su vida que no haya sido influenciada, conversada con Jaime Guzmán. O sea, Arturo Fermanduá, digamos, en un minuto Jaime Guzmán, estoy desclasificando cosas, pero le piden ser el jefe de campaña de la candidatura a Lavín en el 89, que Lavín es candidato a diputado por Las Condes, yo creo. Y Arturo trabajaba en una institución, en un banco, y le dice a Jaime, no, yo acabo de trabajar como abogado en un banco, así que la verdad es que no, me acabo de comprometer. Jaime le dijo, no, si yo hablé con tu jefe, tú ya estás dispensado. Así que eso no es un problema. Está listo. O sea, ese era el nivel de impacto, para que entendamos también, porque la gata está desesperada por irse a la pausa. A mí me da lo mismo la pausa, porque este es un tema muy importante. El número de pausas lo vamos a hacer igual, así que no es relevante. Pero es impresionante el impacto que produjo Guzmán en una generación completa. Y también cómo a través de esas personas decidieron jugársela por el servicio público, decidieron jugársela por las ideas y decidieron también transmitirlas con convicción, porque al final ese es el punto. Si cuando uno habla contra algunos que hablan de la moderación y todo, no es que lo haga porque crea que es malo ser prudente, que no se entienda como una imprudencia, como algo arrojadizo, como simplemente querer salir diciendo de manera cada vez más fuerte y estridente lo que uno cree, sino que aquellas verdades que pueden ser incómodas y defendidas por nadie, como decías tú muy bien, José Ignacio, no dejar de defenderlas porque sean impopulares y tratar de explicarlas y también darte cuenta que al final la realidad se impone, porque cuando uno cree que esas ideas están perdidas en el suelo y que nadie las defiende, bueno, tú te das cuenta que la realidad te muestra que en realidad no era tan distinto de lo que todo el mundo querría, y qué mejor que revisar aquello a propósito de lo que cambió Chile del 18 de octubre a 2019 a hoy día. ¿Alguien podría imaginar que hoy día tendríamos una constitución como la de Jaime Guzmán 2 veces votada a favor por el 60% de los chilenos? ¿Alguien podría pensar eso, no? Claro. Bueno, ahí está, po. La realidad se termina imponiendo. Entonces, muy interesante darse este espacio que nos hace que nos demoremos unos minutitos más en irnos a la pausa. Y que el único efecto real que produce es que el próximo bloque va a ser más corto, porque los auspiciadores van a sonar igual, o sea, no hay ningún problema. No sé cuál es el nerviosismo que se produce en esta conversación con José Ignacio Palma, con Pacha Arpentires, con el doctor Acosta.